Amén. Esta noche nuestro mensaje titula ¿Cómo saber si estamos reconciliados con Dios? La pregunta para ti es ¿cómo sabes si estás reconciliado con Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, verso 20. Vamos a examinar una vez más este versículo desde un ángulo diferente. Y leamos la Escritura. Así dice la palabra. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí dice la palabra claramente que Cristo hizo la paz entre el hombre y Dios mediante la sangre de su cruz. Recordemos que Cristo fue el intermediario entre Dios y el hombre. Por la palabra sabemos que nosotros estuvimos totalmente distanciados, que éramos enemigos de Dios, que nosotros estábamos viviendo perdidos, éramos ajenos a Dios, éramos extraños. Pero dice aquí la Escritura que Cristo hizo la paz entre el hombre y Dios mediante la sangre de su cruz. Y en el verso 22 más bien, Colosenses 1 dice, en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles. Primero nos habla de la sangre de su cruz y segundo nos habla de que esto fue posible. La reconciliación del hombre con Dios fue posible porque en su cuerpo físico Él llevó el castigo. Por medio de su muerte, Él pagó el precio de nuestro castigo. El castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros, Él lo llevó en su cuerpo físico. Estos dos versículos, amados, nos muestran simplemente cómo es que Dios enfrentó el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad era muy serio. El pecado hacía que el hombre esté totalmente separado de Dios. El pecado no permitía que el hombre tuviese acceso a Dios. Y Dios mismo resolvió este asunto del pecado de la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? La palabra dice mediante la sangre y a través del sufrimiento en su propio cuerpo físico. Dios resolvió de esta manera en Cristo. La sangre de su cruz está hablando del sacrificio que Él pagó por cada uno de nosotros, por el pecado de toda la humanidad. Mediante esa sangre de su cruz nosotros podemos realmente encontrar la salvación. Y fuera de la sangre de su cruz no hay salvación para nosotros. Si no lavamos nuestros pecados con la sangre de Cristo, no hay forma de que encontremos la salvación. No hay otro medio, no hay otra forma, amados. La Biblia habla acerca de la sangre de Cristo porque está conectando la muerte de Cristo con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y dice que Jesús es el sacrificio final. Todo lo que acontecía en el Antiguo Testamento era simplemente una tipología de lo que vendría a ser, a representarse completamente en la vida de Jesucristo y a cumplirse cabalmente todo lo que acontecía en el Antiguo Testamento. Recordemos que todas las ofrendas por el pecado en el Antiguo Testamento eran sangre que se derramaba. Y los animales eran los retratos del sacrificio final del Cristo venidero. No había forma de cubrir los pecados de la gente sino a través de la sangre que se derramaba. Y vemos esta práctica desde el Génesis. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, tuvo que derramarse sangre. Porque para vestir con las pieles de los animales a Adán y a Eva, Dios mismo tuvo que derramar sangre de estos animales. Y así fue siempre. Era la sangre derramada la única que podía permitir que se presente un sacrificio por los pecados de la humanidad, de las personas. Pero a través de la palabra y en el Nuevo Testamento encontramos que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento simplemente era eso, como les digo, un retrato de lo que vendría a ser con este sacrificio final de Jesucristo. Cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, todo ha sido cumplido, está hecho todo. Ese fue el plan de Dios. El pecado debía ser castigado, debía pagarse por el pecado. Y el pecado, o la paga del pecado, como dice la palabra también en Romanos, es la muerte. Y el pecado tuvo una paga. Esa paga fue realizada por Cristo mismo a través de su sangre y de su cuerpo. El precio del rescate, ese era exactamente, la sangre, la muerte sacrificial de Jesucristo. Y de eso nos está hablando aquí el apóstol Pablo, hablando acerca de un aspecto fundamental de la doctrina de Cristo. Porque si no entendemos esta doctrina, no vamos a entender cómo podemos ser salvos. Podemos pretender que somos salvos, pero realmente no ser. Por eso el mensaje titula, ¿cómo sabemos nosotros
si estamos o no reconciliados con Dios, el Padre. Ahora, es importante enfocarnos en la muerte de Jesús. ¿Saben cómo fue la muerte de Jesús? Muchas veces, admito yo mismo, en un momento de cierto emocionalismo, compartía y enseñaba a la gente que Jesús derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Pero yendo a la Escritura podemos ver que no fue exactamente así. Vamos a ir a Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Dice aquí la Escritura: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Jesús dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y muchos de nosotros hemos predicado y hemos enseñado también a las personas que la gente mató a Jesucristo, que fueron los judíos los que mataron a Jesucristo, que fueron los romanos los que mataron a Jesucristo. Pero ¿quién mató a Jesucristo? Aquí en la palabra tenemos un mensaje y una respuesta clara. Jesús dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Amén. Nadie mató a Jesucristo. Él dio su vida por nosotros porque debía darse algo, un pago en este caso, que era la sangre, la vida, el cuerpo sacrificado de Jesús en la cruz del Calvario. Amados, entonces tenemos que entender por la palabra que Jesús no murió porque fue desangrado totalmente o porque se desangró totalmente, como ya no tenía sangre en el cuerpo y finalmente murió. No, aquí en la palabra Él nos está diciendo que Él dio su vida en un momento determinado. Recordemos simplemente este pasaje: cuando el soldado romano perfora el costado de Jesús con su lanza, ¿qué es lo que salió del costado de Jesús? Agua y sangre. Agua y sangre. Entonces, la sangre todavía estaba en el cuerpo de Jesús después de que Él había muerto. Jesús no se desangró hasta morir, sino que Él murió porque Él quiso morir. Jesús murió cuando Él quiso morir. ¿Y quién puede hacer esto sino solamente Dios? Amén. Vayamos a Lucas para respaldar lo que estamos diciendo escrituralmente. Lucas 23, 46 dice la palabra: en ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Él determinó qué momento iba a ser el final de su vida. Y en ese momento, dice, Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber declarado estas palabras, Él expiró. Amén. Es realmente glorioso lo que Jesús hizo. Él dio su vida por nosotros. Y este es el mensaje central. Él dio su vida. Él entregó su vida por nosotros. Porque dice la palabra que Él tiene poder de entregar su vida y de volverla a tomar. Él se levantó a sí mismo de esa cruz del Calvario. ¿Con qué poder? Con el poder suyo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Es el poder que tiene el Señor. Ahora, su sangre, amado, significa su muerte sacrificial para pagar el precio de nuestros pecados. Cuando hablamos de la sangre derramada en la cruz del Calvario, estamos hablando acerca de aquellos azotes que Él recibió, de aquellos clavos que perforaron sus manos, sus pies, de ese cuerpo que estaba desangrando a consecuencia de los azotes que eran crueles porque eran infringidos por algunos elementos como metálicos que rasgaban la sangre o rasgaban más bien la piel del cuerpo de Jesús. Entonces, esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario, pero Jesús no murió desangrado, sino que murió porque Él quiso morir. Amén. Él entregó su vida por nosotros. Su muerte encarnada en un cuerpo humano es lo que nos ha reconciliado con Dios. Recordemos que Dios se hizo hombre. ¿Por qué? Para morir de esta manera, para reconciliarnos a cada uno de nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Dice la Escritura así: porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre, de un hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Amén. Que no vivimos por la carne, sino por el Espíritu, dice la palabra. Dios ha hecho esto, amados. Este fue el plan de Dios. Según la ley era imposible que el hombre sea salvo, porque ningún hombre podía cumplir cabalmente la ley. Todos éramos débiles, nadie podía cumplir la ley. La ley simplemente nos exponía a nosotros como gente pecaminosa que no podía alcanzar, que no podía entrar, que no podía acceder a la presencia de Dios. Y dice, por causa de este pecado envió a su Hijo en condición semejante a la del hombre. Dios se hizo uno semejante a nosotros. Y dice también la Escritura que de esta manera condenó al pecado en la carne. Vale decir, en el cuerpo de Jesús. Jesús en esa cruz del Calvario, en su cuerpo humano, en su cuerpo físico, estaba llevando el peso del pecado. De todos los pecados, de toda la humanidad. ¿Para qué? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Amén. Nosotros cumplimos la ley, pero no en nosotros, sino Cristo cumplió para nosotros. Es como si a alguien, es bastante débil, no puede hacer una tarea, viene un hombre más fuerte y se lo hace para ese débil la tarea y le dice, ok, ahí está, ahora disfruta de esto. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros éramos tan débiles que no podíamos cumplir la ley, pero Cristo vino, cumplió para nosotros la ley y nos dice, ahora sí pueden disfrutar. Ahora dice la palabra que este regalo, sin embargo, es para aquellos que seguimos los pasos de Jesús, no los pasos de la carne, sino los pasos del Espíritu. Para aquellos que vivimos no en la carne, sino en el Espíritu. Ellos sí tienen esta recompensa de parte del Señor. Ellos sí pueden disfrutar este estilo de vida que Jesús vino a darnos. La vida que Jesús vino a darnos, la vida abundante del Señor. Amados, entonces Cristo murió no solamente como un sacrificio, sino como una sustitución perfecta. ¿Qué significa? Que Él murió, Él pagó el castigo como un hombre por los hombres. Eso es la sustitución. Imagínense un hombre muy débil, muy flaco, no se fijen en mí, tiene que recibir muchos azotes. Y estamos allí, de pronto en el mismo escenario, encontramos a un hombre que es muy fuerte, tiene muchos músculos, es muy grande y lo ve al débil y dice, no, este débil no va a poder recibir los azotes que tiene que recibir, yo voy a recibirlos por él. El castigo que tienen que infligirle a él, démelo a mí. Eso significa la sustitución. Amén. El pago está. El pago es dar un castigo. Pero en este caso, no a la persona que cometió la falta, sino al que estaba sustituyendo a este pecador. Eso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Él fue no solamente quien pagó el castigo por nosotros, sino que Él fue nuestro sustituto. Amén. Por eso decimos, ¿quién debía estar en esa cruz? Alguien puede decir yo tenía que estar en esa cruz, pero Él me sustituyó. Él nos sustituyó a nosotros. Entonces Dios el Hijo cubre de esta manera la ira de Dios sobre mi vida a través de su muerte sustitutiva. Amén. La ira de Dios fue aplacada por la muerte de su Hijo. Por eso nosotros podemos decir, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Amén. Por eso decimos, amados, con toda libertad y con toda confianza, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos pueden decir con toda libertad? ¿Cuántos tienen esa libertad del Espíritu para decir, para mí el vivir es Cristo? Amén. Porque solamente Él en esa cruz del Calvario nos sustituyó a nosotros y nos dio vida a través de su sangre y a través de su cuerpo. Entonces, mi vida, tu vida, nuestras vidas la debemos enteramente a Él. Por eso no podemos vivir ya para nosotros, sino solamente para Él. La ira del Señor ha sido apaciguada y nosotros hemos sido transformados. Todo, ¿saben debido a qué? Debido a la cruz del Calvario. Debido a la sangre derramada, debido a su cuerpo que fue maltratado en esa cruz y finalmente muerto. Tu salvación es posible únicamente mediante la muerte de Cristo,
La salvación de toda la humanidad, de todas las personas en este mundo es posible solamente a través de la muerte de Cristo. Si no fuera por la muerte de Cristo, no hay salvación posible. Ahora, preguntémonos nosotros que estamos contentos, que decimos, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué Jesús nos ha reconciliado? ¿Cuál fue el propósito de Jesús de reconciliar a la humanidad con su Padre Celestial, con su Creador? Ahí está la respuesta en Colosenses 1:22. Dice la segunda parte de este versículo, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles. Amén. Para eso Dios nos ha reconciliado. Para eso Él ha cambiado nuestra naturaleza, esa naturaleza rebelde de ser ajenos, extraños o extranjeros, a venir a ser ahora hijos de Dios, a ser parte de la familia del Señor. De antes de estar totalmente perdidos, ahora estamos en la presencia del Señor. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Dice la palabra, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Saben cuál es nuestro destino? ¿Cuál es su destino? ¿Dónde vamos? ¿Dónde van? ¿Dónde están poniendo su corazón? Nuestro destino es el cielo. ¿Amén? ¿Están conscientes de eso? Vamos camino al cielo. Ese es nuestro destino. Si están poniendo sus ojos en otro lado, más vale que reconsideren esta situación. Pero nosotros tenemos un destino que es el cielo. Ahora, si vamos a ir al cielo, vale decir a la presencia de Dios, tenemos que ser limpios de todo pecado y ser santos. Eso es lo que la palabra nos está diciendo en este verso 22. Tenemos que estar sin ninguna mancha y tenemos que ser presentados irreprensibles. 3 palabras importantes que describe aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué se mencionan estas 3 condiciones? Amados, como cristianos tenemos que vivir en estas 3 condiciones. Si queremos ir al cielo, si vamos a estar en el cielo, si vamos a estar allá en la presencia del Señor, tenemos que cumplir esas 3 condiciones. Ser santos, sin mancha e irreprensibles. Para eso Cristo nos ha reconciliado con el Padre. No para que sigamos viviendo nuestras vidas como queremos, de manera antojadiza. No, sino para que vivamos de esta manera, siendo santos, sin mancha e irreprensibles. Santo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Esta noche hemos entonado un cántico que decía que Él es santo, santo, santo. Amén. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su Padre? Si su Padre es santo, ¿cómo tiene que ser el Hijo? Tenemos que ser santos. Si queremos tener una relación apropiada con Dios, tenemos que ser santos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que sin santidad nadie verá a Dios. Esa es la condición. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si nuestra relación con Dios va a ser una relación saludable, tenemos que ser santos porque Él, nuestro Padre, es santo. Pero también nos dice que seamos sin mancha. Para decir esto, está hablando acerca de nuestra conciencia. El apóstol Pablo decía, yo tengo una conciencia limpia. Sin mancha tiene que ver con nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros mismos? ¿Cómo podemos vernos cada uno de nosotros mismos a tiempo de acercarnos en el tiempo de la alabanza o este momento cuando estamos escuchando la palabra? ¿Cómo estamos? ¿Estamos realmente sin mancha? ¿Podemos considerar que estamos sin mancha? Y la tercera cosa, la tercera palabra es irreprensibles. Esto se refiere a nuestra relación con las demás personas. ¿Cómo tenemos que ser irreprensibles? ¿Saben por qué tenemos que ser irreprensibles? Para que el enemigo no esté con su dedito acusador. Ah, tú, lo que hiciste. ¿Recuerdas lo que hiciste? La gente dice, pero tú dices que eres cristiano, pero mira lo que estás haciendo, mira lo que le hiciste a fulano de tal. Entonces, ese es el dedo acusador del enemigo que va a estar levantándose sobre cualquiera de nosotros. Por eso dice la palabra que debemos vivir de una manera irreprensible. Amén. Que no haya ningún dedo por ahí que esté flotando y que justo nos apunte a nosotros. Amén. Eso significa que debemos vivir de manera irreprensible. Tiene que haber una santidad en nuestra relación con Dios. Tiene que haber una ausencia de mancha dentro de nosotros mismos. Tenemos que acercarnos delante del Señor sin mancha. Y tenemos que ser irreprensibles ante los demás para que Satanás no nos esté levantando ese dedo acusador. Eso es lo que tenemos que hacer, amados. Tenemos que nosotros realmente entender cuál es nuestra responsabilidad como cristianos que somos. ¿Para qué el Señor nos ha reconciliado? Para vivir de esta manera.
en santidad, siendo santos, sin mancha e irreprensibles. Ahora, cuando crees y le entregas genuinamente tu vida a Jesucristo, instantáneamente, en ese momento te vuelves santo, sin mancha e irreprensible ante sus ojos. No es una obra que tú tienes que hacer, pero es una obra que Él mismo ya la ha realizado en la cruz del Calvario. Podemos pasar toda nuestra vida tratando de ser santos por nosotros mismos y va a ser imposible que lleguemos a ser santos. Pero dice la palabra que Él, a través de su muerte, nos hizo santos. Nos lavó, nos limpió con su sangre, estamos sin manchas, somos irreprensibles ante sus ojos. Es algo glorioso, es una obra realmente maravillosa que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, esto es lo que hace Dios. Imagínense que nosotros estábamos viviendo en unos lugares donde había mucho lodo. Imagínense una mina de carbón y nuestros vestidos, nuestra ropa está toda negra, sucia, manchada. Pero el Señor viene y nos cambia, nos pone ropas blancas y resplandecientes. ¿Qué se supone que tenemos que hacer con esa ropa? ¿Volver otra vez a esa mina de carbón y revolcarnos para mancharla otra vez? No, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? ¿Cuál es la parte nuestra? Tenemos que mantenerla limpia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Él ya nos ha encomendado, nos ha entregado esa ropa limpia, nos ha vestido con vestiduras limpias. Ya nos ha hecho santos, nos ha hecho sin mancha, nos ha hecho irreprensibles. Esa es la vestidura espiritual con la que Él nos ha vestido. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Cuidarla. Amén. Cuidarla. Eres santo, sin mancha, irreprensible, no por tus obras, sino por el sacrificio de Cristo, por la fe que depositaste en Él. Entonces, por esta obra de Cristo en la cruz del Calvario, a quien ve Dios en realidad en tu vida no es a ti, sino, ¿saben a quién ve? A Cristo. Gracias a Dios que no me ve a mí, sino ve a Cristo en mi vida. Y como ve a Cristo, ve el sacrificio que Cristo hizo por mí, debido a que yo he confiado, debido a que yo le he entregado mi vida a Jesús. Y lo mismo pasa con cada persona que deposita su confianza, cree con todo su corazón en el Señor Jesús, acepta y recibe a Jesús en su corazón. El Padre ya no está viendo a esa persona, quién era la persona, cuán pecadora era la persona, sino está viendo a Jesús y la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pagando, cancelando la deuda del pecado. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice así la Escritura: por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No les parece glorioso esto? Dice, no hay ninguna condenación. ¿Qué condenación? Ninguna. Para los que están unidos a Cristo. Ahora, este definitivamente es el mensaje importante para nosotros. Tenemos que entender qué significa estar unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, seguimos viviendo bajo condenación. Pero si estamos unidos a Cristo, dice, no hay ninguna condenación. Y una de las situaciones, uno de los frutos que manifiesta de nuestra unidad a Cristo, la manifiesta en la segunda parte de este versículo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo sabes si estás unido o no a Cristo? No andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el fruto, el testimonio que manifiesta de que tú estás unido a Cristo. Pero si andamos y vivimos conforme a la carne y decimos que estamos unidos a Cristo, nos engañamos a nosotros mismos para empezar y engañamos a los demás. Solamente si vivimos conforme al Espíritu estaremos realmente unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, ¿qué dice la palabra? No hay ninguna condenación. ¿Y quién decreta ese decreto universal sino el Rey del universo? ¿Quién dice eso? No dice ningún hombre, no dice el pastor. Mi hermano, usted está libre de todo pecado. Es más, ningún hombre puede decir tal cosa, ¿verdad? Solamente Dios puede decirnos que estamos libres de todo pecado. Y es Dios el que dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Sigamos en Romanos, en el mismo capítulo 8, versos 33 y 34. Así dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Tremendas preguntas, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo hará? ¿Será el enemigo? ¿Serán las personas que se levantarán para acusar? Si Dios justifica, ¿quién te va a acusar? Esto es totalmente liberador para nosotros, amados. No hay quien nos pueda acusar si Dios nos ha justificado. Si Dios nos ha declarado libres, nos ha declarado limpios, si Dios nos ha declarado sin culpa, ¿quién va a decir que somos culpables? Bueno, seguramente que sí vas a escuchar a muchas personas que cuando les digas que tú estás en Cristo, que tú le has entregado tu vida a Cristo, te van a sacar el currículum de tu vida pasada. Te van a decir, oh, no te creo. No te hagas al santo o a la santa. Si yo te conozco, yo sé cómo era tu vida. Pero Jesús dice que no hay nadie que pueda acusarnos por encima de la autoridad de Dios cuando Él nos justifica. ¿Quién nos va a condenar si Dios ya nos ha declarado libres? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es tu defensor? ¿Quién es el que intercede por ti? Es Cristo. Amén. Esto es maravilloso, amados. Hay una corte, la corte más elevada del universo, donde está sentado en ese trono el juez del universo que es Dios. Y ese Dios todopoderoso, ese juez de jueces te dice, tú estás libre de toda culpabilidad. No hay condenación sobre tu vida. Amados, esto no significa que por esta situación nosotros tenemos que vivir una vida libertina. Porque Romanos dice que nosotros tenemos que vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Para que esos beneficios realmente las podamos obtener en nuestras vidas, estos beneficios sean parte de nuestra vida. Vayamos a examinar 2 Corintios capítulo 11, versos 2 al 4. El apóstol Pablo, hablando de esta misma situación, de la necesidad de que los creyentes caminen, no en la carne, sino en el Espíritu Santo, les dice esta palabra poderosa. Así dice a partir del verso 2, capítulo 11, 2 Corintios. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo que es Cristo. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Aquí el apóstol Pablo está diciéndoles con celo, el celo que muestro por ustedes es un celo que proviene de Dios. Ahí está el pastor delante de sus ovejas, les dice, ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo. Es como si el padre que tiene una hija en edad de casarse, le compromete al novio, le dice, sí, está bien, acepto que tú seas el esposo de mi hija. ¿Y qué se supone que tiene que hacer con su hija sino, como dice aquí el apóstol Pablo, enseñarle que esta doncella pura está asumiendo compromiso de matrimonio y ese compromiso tiene que ser con un solo hombre? Así somos nosotros, somos esa doncella pura que ha sido comprometida en matrimonio con un solo hombre, con un solo esposo que es Jesucristo. Vale decir, no podemos tener más de dos personas en nuestras vidas, el mundo y Cristo. No, es imposible. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Yo quiero presentar a esa novia así como ese padre está deseando presentar en el altar matrimonial a su hija ante su futuro esposo. Así también el apóstol Pablo está trabajando en la iglesia, está predicando, está enseñando, está exhortando para que la iglesia sea santa, para que esa doncella sea una doncella pura, para que sea presentada en matrimonio delante de Jesús. Esa doncella somos nosotros, amados. Amén. Eso somos nosotros. Pero también el apóstol Pablo aquí ve, identifica la situación de cómo vive la iglesia.
Dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa es la preocupación que está manifestando. El apóstol Pablo dice, su sincera fidelidad a Cristo no tiene que ser apartada por ninguna circunstancia. Nosotros tenemos que seguir y servir a Jesús con esa sincera fidelidad todos los días de nuestra vida. Tenemos que ser fieles a Jesucristo. No hay ninguna cosa más desgarradora que escuchar un testimonio de infidelidad matrimonial, por ejemplo. No hay cosa más desgarradora. Pero cuanto más la infidelidad que podamos manifestarle a Jesús, aquel esposo fiel, justo, bueno, puro, excelso. Y mucha gente está siendo engañada, así como Eva fue engañada con astucia. Mucha gente está siguiendo a predicadores que predican, dice, a un Jesús diferente del que les hemos enseñado. Un Jesús que no aparece en las Escrituras, sino solamente en la mente y la imaginación de las personas. Un evangelio que no aparece en la Escritura, sino es un evangelio diferente del que aquellos hermanos de Colosas habían aceptado a través de la predicación del apóstol Pablo. Era totalmente diferente. Bueno, lo que estamos viendo en este tiempo simplemente es como que una recreación de todo aquello que Pablo les exhortaba a los colosenses. También estamos viviendo en este tiempo, donde mucha gente está siguiendo a un Cristo diferente, a un Jesús totalmente diferente, donde la gente está siguiendo un evangelio que es totalmente diferente. No es el evangelio de la Biblia, no es el Cristo de la Biblia, sino es el Cristo simplemente de la imaginación, de la invención de hombres que con astucia engañan, desvían los sentidos de las personas, donde muchos creyentes que con sinceridad van, se acercan, pero están presentándoles un evangelio totalmente diferente del evangelio de la Biblia y están desviando los sentidos de las personas. Ahora, nuestra responsabilidad, amados, es que debemos escudriñar la Escritura, debemos conocer la palabra del Señor para no ser engañados por esa astucia. Amén. Somos responsables delante del Señor de conocer la palabra del Señor. Somos responsables de leer nuestras Biblias, somos responsables de estudiar nuestras Biblias. Por cierto, quiero exhortarles esta noche para que ustedes tengan esa disciplina de leer todos los días la palabra del Señor. Amén. Que sea una disciplina, que sea un deleite en ustedes de ir a su palabra, de ir a la palabra del Señor, de leer, de meditar. Que sea parte de nuestras vidas. Yo sé que tenemos muchas excusas como que no tengo tiempo. Pero recordemos que este es el alimento más importante que el alimento físico aún. Si, yo no tengo que preguntarles si comieron este día, porque todos comieron. Eso sí puedo preguntarles, ¿tuvieron tiempo? ¿Cómo fue su día? Un día muy trabajoso, muy cansado, pero comieron. A pesar de que fue un día muy difícil, muy cansado, muy agitado, igual comieron. Amén. Y si comieron el alimento físico, igual también es con el alimento espiritual. Sí, hemos tenido un día trabajado, cansado, pero igual tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que tener el alimento de la palabra del Señor, tenemos que tener el sustento de la palabra del Señor. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Cómo sabemos si realmente estamos reconciliados con Dios? Vayamos a la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 23. Aquí vamos a tener una respuesta a través de la palabra. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los colosenses, dice así, verso 23, capítulo 1. Siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. ¿Cómo sabes si estás reconciliado con Dios? Dijimos que la reconciliación significa nuestra salvación. Reconciliación significa pasar de ser enemigos a ser amigos de Dios. Pasar de ser extraños a ser hijos de Dios. De ser huérfanos pasamos a pertenecer a la familia de Dios. Eso significa ser reconciliados. Vale decir, tú crees que eres un hijo de Dios. Te consideras un hijo, una hija de Dios, pero ¿cómo sabes
que eres un hijo o una hija de Dios, para decir cómo sabes que estás reconciliado con Dios. Pablo nos da la explicación aquí, nos da el fruto, la evidencia de aquel o de aquella persona que ha sido reconciliada con Dios y dice, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe. Si tú estás cimentado, estás firme en la fe, el Evangelio, la fe, la palabra, la fe en Cristo, si estás inamovible en la esperanza del Evangelio que has recibido, entonces tú estás reconciliado con Dios. Una de las evidencias o fruto de estar reconciliados con Dios es nuestra permanencia en Él, amados. Es estar cimentados en la fe de Jesucristo, en la fe de la palabra del Señor. Este Evangelio dice que se predica en toda la creación debajo del cielo. Y Pablo dice, del cual yo he llegado a ser ministro. Hay una condición. Ahí podemos ver un fruto evidente de quienes están o no reconciliados con el Señor. Y los que están reconciliados, como dijimos, son los que permanecen cimentados y firmes. La permanencia, tú puedes decir que has recibido a Cristo, pero ¿qué si enfrentas diferentes situaciones difíciles? ¿Qué pasa cuando enfrentas pruebas diversas en la vida? ¿Te vas a apartar de Cristo? O sea, las personas que se apartan de Cristo están simplemente manifestando que nunca han sido reconciliadas con Dios. Pero las que permanecen a pesar de las circunstancias que puedan enfrentar en su vida, aquellas que están cimentadas y firmes en la fe, aquellas personas que están inamovibles en la esperanza del Evangelio, esas son las personas que han sido reconciliadas con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Amén. Y aunque alguien te diga, ¿tú eres cristiano? Y tú respondes, sí. Bueno, entonces tu vida se va a cortar y saca un arma y quiere matarte y te da la opción de que tú renuncies a tu fe en Cristo. ¿Qué harías? ¿Renunciarías a tu fe en Cristo? Si tú dices, no importa que me mates. Yo he creído en Jesucristo, estoy cimentado en Él, estoy firme en la fe, estoy inamovible en la esperanza del Evangelio, entonces tú verdaderamente estás dando ese fruto de haber sido reconciliado con Dios, estás dando ese fruto de ser un hijo de Dios. Amados, esta es la distinción. ¿Cómo se distingue el verdadero cristiano? Una sola palabra que tenemos que recordar, permanencia. Amén. El cristiano verdadero permanece, está firme. Firme todo el tiempo. Allí está. El verdadero creyente permanece firme en la fe en Cristo y en la palabra del Señor. Ese es el fruto de un verdadero cristiano. Vayamos a Lucas capítulo 8, versos 12 al 15 para entender un poco más este mensaje que nos trae el apóstol Pablo, pero ahora de la boca de Jesús. Dice así la Escritura, nos habla acerca de las semillas y los terrenos, 4 tipos de terrenos. Dice, las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Amén. Hay 4 diferentes tipos de terrenos aquí en esta parábola. Finalmente dice, aquellos que son verdaderos creyentes, aquellos que son verdaderos hijos de Dios, aquellos terrenos que verdaderamente son fértiles para la palabra, son aquellos que van a dar la buena cosecha y son aquellos que van a permanecer firmes. Los que no han sido reconciliados con Dios oyen la palabra, pero el diablo viene y les quita del corazón esa palabra. Hay mucha gente. De hecho, estas 4 categorías, ¿no es cierto?, tienen una sola característica. Todos oyen la palabra del Señor. Amén. El problema no es que la gente no quiera oír la palabra del Señor.
Ese no es realmente un gran problema. Sí, la gente está dispuesta a oír la palabra del Señor. Anda, simplemente atrévete a compartir con tus familiares, con tus amigos. Les dice, quiero compartirte la palabra de Dios. Y no te van a decir, ¿sabes qué? No molestes o no me traigas la palabra. No, posiblemente te digan, está bien. Y van a escuchar la palabra que estés compartiendo. Pero aquí la Escritura nos dice que estas personas en primera instancia, el primer tipo de tierra, dice, oyen la palabra, pero el diablo viene y les quita del corazón esa palabra. Ni bien sales de la puerta de la casa de tu hermano, de tu primo, de tu amigo, de un familiar o un conocido, cruzas la puerta y ya el diablo le ha quitado del corazón la palabra que tú has sembrado en esa persona. Una de las condiciones. El otro tipo de terreno dice, oyen la palabra, la reciben con gozo, pero al no tener raíces permanecen por poco tiempo y luego se apartan cuando llegan las pruebas. Son los cristianos que están felices hasta que llega la primera prueba. Llega la primera prueba y se apartan, no permanecen. Entonces estas personas realmente no han experimentado esa reconciliación con Dios. Por eso se apartan. Están felices porque escuchan palabras, promesas hermosas, pero cuando llega la prueba se apartan. Pero el tercer tipo de terreno o de personas, según la Escritura aquí dice, oyen la palabra, pero se alejan al ser ahogados por las preocupaciones, por una parte, o por otra, por los placeres y las riquezas de la vida. Cualquiera de los dos extremos aparta a las personas. Cuando estás necesitado económicamente, tienes muchas preocupaciones. Dices, ¿con qué voy a pagar las cuentas? Es un país donde pagamos muchas cuentas, por cierto. Ni mueres tranquilo porque tienes que pagar mucho para morir. Se paga y se paga, se paga. Entonces las preocupaciones lo que están haciendo simplemente es ahogar a las personas. Las personas se preocupan en demasía y por estas preocupaciones dice, oyen la palabra pero se alejan al ser ahogados. Oyen la palabra. Pero es más el peso, la fuerza de sus preocupaciones. Por una parte, cuando hay necesidades, pero por otra también son ahogados, dice, por los placeres y las riquezas de la vida. La gente que tiene tanto dinero puede divertirse tanto, puede disfrutar. Entonces, esa gente no tiene tiempo para Dios ni para la palabra del Señor. No, ahora estoy gozando de la vida. Ahora estoy disfrutando de la vida, no tengo tiempo. ¿A la iglesia? Bueno, a ver cuándo iré a la iglesia, si puedo. Esa gente no tiene el tiempo ni el corazón para Dios porque son ahogados, dice, por los placeres de la vida o por las riquezas de la vida. Por eso Jesús dice que la gente rica es difícil que entre al reino de los cielos. No por ser rica, sino porque pone su confianza en la riqueza y no en Dios. Por eso es difícil. Vean simplemente a la gente rica. Háblenle de Dios y Dios, muy intrascendente para ellos. Tienen cosas más importantes donde apoyar su fe. Y su fe está apoyada en su propia riqueza. Amén. Por eso es difícil que esas personas entren al reino de los cielos. Sin embargo, los que han sido verdaderamente reconciliados con Dios retienen la palabra oída, dan fruto para Dios y permanecen firmes pese a las diferentes adversidades. Entonces, una persona que ha sido reconciliada con Dios, una persona que es hija de Dios, una persona que podemos nosotros catalogar como un cristiano firme, es aquel que permanece firme en el camino del Señor. La permanencia está manifestando el fruto de esta persona. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, así dice Jesús. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál era la condición? Ahí estaban los judíos, no todos los judíos eran malos, habían judíos que abrían sus corazones a Jesús. Y dice entonces, dijo a estos judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué si no permanecen en la palabra del Señor? No hay forma de que seamos discípulos del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? ¿Quieren ser discípulos del Señor de verdad? ¿Y cuál es la condición?
La condición del Señor dice, si ustedes permanecen en mi palabra, permanecen en la palabra. Estamos viviendo un tiempo donde existe tanta confusión, tanto engaño, pero nosotros tenemos que permanecer en la palabra. El único lugar seguro para nosotros es la palabra del Señor. Amén. El único mensaje seguro para nosotros es la palabra del Señor. La única forma de ser guardados y preservados es permaneciendo en la palabra del Señor. Y eso es lo que Jesús les dice. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más? Hay una promesa. Dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Dice, y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿La verdad de qué? De la palabra del Señor. La palabra es la que trae libertad a nuestras vidas. Nosotros estamos atados, somos cautivos de nuestros pensamientos que hemos ido tejiendo o heredando tal vez de nuestros propios padres. Pensamos que la vida es así o asá. Estamos atados a ese tipo de pensamientos, pero cuando vamos a la palabra del Señor, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Nos hace libres de nuestra cautividad aún religiosa. Nos hace libres de todo tipo de pensamientos que no son provenientes de Dios. Esta es la verdad que trae libertad a nuestras vidas, la verdad de la palabra del Señor. Entonces, amados, un cristiano verdadero es alguien que permanece. La permanencia es un fruto del que es verdadero, de aquel que se distingue del falso. Además, el conocer la verdad es algo que está reservado únicamente a los que permanecen en la palabra del Señor. Permanece, sé fiel al Señor y tú vas a conocer la verdad. La verdad se te va a revelar a ti si permaneces fiel a Jesucristo. Amén. Qué bueno es, amados, el hecho de realmente buscar al Señor, buscarlo a Él, porque Él es la verdad. Su palabra es la verdad. Y en Juan capítulo 15, verso 6 dice así la Escritura: el que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se los arroja al fuego y allí arden. Tremendo. El que no permanece en mí. El que no permanece, vale decir, aquel que no tiene finalmente una relación con Jesucristo. Aquel que no es reconciliado, aquel que no nace de nuevo, va a ser desechado como pámpano. Pámpanos son las ramas de una vid. Y se secará. ¿Y qué se hace con la rama seca? Hay que recogerla. ¿Y qué hacemos después de recogerla? Arrojarla al fuego. Y allí arden. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar en esta situación, ¿verdad?, de ser esas ramas secas. De que vengan y que nos recojan y nos echen al fuego. Y dice eso lo que el Señor va a hacer con las ramas secas, con aquellas que no están conectadas a la vid que es Cristo, con aquellas que no han sido reconciliadas con el Señor. Ahora podemos decir que tenemos la vida por delante, que tenemos el control de nuestras vidas. O los jóvenes pueden decir, oh, tengo yo la vida por delante. Pero vivimos en un mundo totalmente inseguro, totalmente inseguro. Bueno, y en nuestro país, bueno, el nuestro por simplemente decir el país donde vivimos, ¿no es cierto? No es tan seguro, y mucho menos para los jóvenes. Hoy mismo, nuevamente en una escuela, muchos jóvenes murieron. ¿Y dónde está la confianza de estos jóvenes? ¿Qué pasa con estos jóvenes si no han puesto su confianza en Jesús? Son lo que dice la palabra, son como el pámpano, ramas secas, que serán recogidas y echadas al fuego. Entonces, nuestro mensaje, amados, nuestra preocupación central es llevarles el Evangelio de Jesucristo. Es predicarles la palabra de Jesucristo para que no sean esas ramas secas, para que no sean echadas al fuego, sino que vengan a conocer la verdad y la verdad los haga libres y tengan una relación viva con el Señor. El que no permanece nunca ha sido reconciliado con Dios. Puede ser que asista a la iglesia, pero si no ha sido reconciliado con Dios, dice la palabra, será echado al fuego. Amados, no es suficiente venir a la iglesia.
Muchos pensamos que al venir a la iglesia ya, ok, estamos ya aplacando nuestra conciencia, estamos cumpliendo la parte que tenemos que cumplir. No es suficiente. Si tú no tienes una relación con Jesús, en vano vienes a la iglesia. Tal vez no tanto en vano. Yo sé que de tanto escuchar la palabra, algún momento esa palabra dará fruto en tu vida. Entonces te animo a que sigas viniendo, pero la exhortación de esta noche es genuinamente que tú tengas un encuentro con Jesucristo, que tú te humilles delante del Señor, que tú le entregues tu corazón a Jesucristo, que tú te rindas por completo y tengas esa relación con el Señor. Amén. Porque la iglesia no te salva. Quien te salva es Cristo Jesús. La iglesia no te da vida. Quien te da vida es Cristo Jesús. Es importante que nosotros nos relacionemos con el Señor. En 1 Juan capítulo 2, verso 19 dice así la palabra: hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Una vez más, la palabra clave aquí es permanecer. Amén. ¿Puedes repetir conmigo? Permanecer. Tú puedes decirle, Señor, yo quiero permanecer. Puedes hacer un compromiso con el Señor y decirle, Dios, yo voy a permanecer. Yo sé que voy a enfrentar diferentes situaciones en esta vida, pero quiero permanecer en ti, Señor. No quiero apartarme de ti. No quiero que las circunstancias me aparten de ti, Señor. Yo quiero permanecer. Y dice la palabra que hay muchos anticristos. Hay muchos anticristos en el mundo. ¿Y quiénes son esos anticristos? Bueno, anticristo significa uno que está en contra de Cristo. Es una vez más triste hablar, por ejemplo, de los jóvenes. Todos los jóvenes cumplen los 18 años, la edad suficiente para no estar bajo ya la tutela de los padres. Estaban en la iglesia, cumplen 18 años y son anticristos. Porque la filosofía del mundo les ha ganado ya la mente. Son ateos. Están en contra de Cristo, están en contra del evangelio que han escuchado, que han aprendido. Ahora hablan en contra de Cristo, en contra de la palabra del Señor. Y así mucha gente, dice muchos, no solamente los jóvenes, pero también muchas personas que un día te dicen, yo era cristiano. Pero son unos hipócritas, que son estos, son unos falsos. Allí están, amargados totalmente, hablando mal del evangelio, están hablando mal de Cristo. Y dice la palabra que estas personas nunca han tenido verdaderamente un encuentro con Cristo, nunca han sido verdaderamente reconciliadas con Dios, porque si hubiesen sido reconciliadas con Dios, habrían permanecido con nosotros. Amén. Pero como no permanece con nosotros, es que nunca fueron reconciliadas. Salieron de nosotros para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Esta noche solamente quiero pedirles de que nosotros realmente estemos delante del Señor con un corazón rendido para decirle, Dios, yo quiero verdaderamente seguirte a ti con fidelidad. No quiero ser de estos muchos, de estos anticristos que están en el mundo. Antes confesando a Cristo y ahora negando a Cristo. Antes aún sirviendo en la iglesia y ahora totalmente ajenos, apartados, viviendo su vida en el mundo. Por eso encontramos esta cita en 1 Juan 2, 24 y 25 que dice que permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vamos a repetir toda la noche. Como les digo, la palabra clave de nuestro mensaje es permanecer. Que permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio, si no la palabra del Señor, si no el Evangelio de Jesucristo? Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, vale decir este Evangelio, también ustedes permanecen en el Hijo y permanecen en el Padre.
Y si permanecemos en el Hijo y en el Padre, si permanecemos en el Evangelio, en la palabra, si estamos firmes en el Señor, hay una promesa para nuestras vidas, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Saben cuál es la promesa? La vida eterna. No la condenación, no la perdición, no el fuego eterno, sino la vida eterna. Estaremos eternamente y para siempre con el Señor. Entonces, ¿quiénes reciben la vida eterna, amados? Solamente aquellos que permanecen firmes en lo que han oído desde el principio. Para ellos es la promesa, es el fundamento de los apóstoles, la doctrina de Cristo. En ese fundamento de los apóstoles, en esta doctrina de Cristo tenemos que permanecer nosotros. Toda persona que está arraigada, que está firme, toda persona que no se aleja de la esperanza del Evangelio, toda persona que ha sido reconciliada, está manifestando estos frutos de permanencia. Permanece en la verdad de Dios, permanece en la palabra del Señor. Y hay una promesa maravillosa para toda aquella persona que permanece en Él, en Cristo. Y esa promesa es la promesa de la vida eterna. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece realmente glorioso obtener esa promesa del Señor que es la vida eterna? Pero hay una condición, y esa condición es nuestra permanencia. Vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo caído, en un mundo que exalta el pecado todo el tiempo. Estamos rodeados por gente que simplemente vive desenfrenadamente entregada al pecado. Ahí estamos, rodeados de todo ese tipo de personas. Y el Señor nos dice que permanezcamos firmes y fieles a Él. Amén. Permanezcamos en su palabra. Es difícil para nosotros. Era difícil también para los hermanos de aquel tiempo, cuando Pablo estaba refiriéndose en esta carta a los colosenses. Ha sido difícil, siempre ha sido difícil, desde el principio. Nadie la tuvo fácil. Pero los que permanecieron, los que perseveraron firmes en la doctrina de Jesucristo, ellos han recibido esta promesa, la promesa de la vida eterna. Así que, amados, nosotros también tenemos la promesa de parte de nuestro Señor. Solamente que inclinemos nuestro ser delante de Él, nos rindamos por completo. Debemos reconocer que no vamos a poder ser fieles en nuestra propia fuerza, pero sí vamos a ser fieles en la fuerza del Señor, por la gracia, por la misericordia del Señor. Pero para ser acreedores de esa gracia y esa misericordia, tenemos que rendirnos delante de Él. Tenemos que reconocer y decir, Dios, yo no puedo por mí mismo, no puedo en mis fuerzas, yo por mí mismo mañana voy a caer y tropezar. Pero Señor, en tus fuerzas yo puedo permanecer fiel y firme. Podré estar ahí, ser sometido, no importa, a un horno de fuego ardiente, como aquellos 3 jóvenes hebreos, o echado a una fosa de leones, como Daniel. No importa, Señor, podré permanecer firme si tu gracia está conmigo, si tu fuerza está conmigo. Tenemos que realmente depender del Señor, porque sin Cristo nada podemos hacer. Si no es con las fuerzas de Cristo, no vamos a soportar. Amén. Solamente por Cristo. Yo quiero invitar esta noche para que nos pongamos en pie y oremos.